Vamos a continuar con el estudio en la carta a los Colosenses, capítulo 3, 20 y 21 nada más, por favor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La semana pasada, cuando comenzamos esta sección de la carta a los Colosenses del apóstol Pablo, y donde hablábamos primeramente acerca de la relación matrimonial, ¿verdad? Decíamos que el Evangelio llegó a nuestras vidas y el Señor Jesucristo nos rescató a través de el mensaje de salvación, cuando nos llamó a nosotros, ¿verdad?, a creer en el mensaje y a arrepentirnos de nuestros pecados y reconciliarnos con el Señor, tomar la mano que nos extiende para poder volver a Él. Decimos que todo cambia, ¿verdad?, en la vida de las personas cuando el Evangelio llega a nuestras vidas. Todo debería de cambiar, de hecho. Hay una transformación radical que empieza en el corazón de la persona y se empieza a manifestar en la vida, en la conducta, en la actitud de nuestra vida diaria, en todas las áreas de nuestra vida. Pero hablamos también que no únicamente el Evangelio toca individualmente o personalmente, sino que toca a las familias, transforma a las familias, que nos ofrece una esperanza, ¿verdad?, para no solamente individualmente, sino familiarmente. Y eso lo estuvimos mirando la semana pasada acerca del matrimonio. Y en lo personal, ¿verdad?, les comentaba, pues ya más de 40 años de unión con mi esposa, y al día de hoy seguimos aprendiendo, ¿verdad?, y reconociendo los errores y las fallas que hemos tenido y que seguimos teniendo todavía, ¿no? Y cómo la palabra de Dios nos llama a nosotros a seguirnos renovando, seguirnos transformando todavía y seguir poniéndonos nosotros bajo la autoridad de la palabra para hacer lo que tengamos que hacer y corregir, ¿verdad?, nuestras vidas, nuestra manera de vivir. Pero aquí en este punto que en esta mañana vamos a tratar, el verso 20 y 21, donde habla, ¿verdad?, acerca de una relación muy especial y que tiene que ver con la matrimonial también, porque pues obviamente se da la unión entre un hombre y una mujer y después la familia crece, ¿verdad?, vienen los hijos, y la manera que nosotros criamos a nuestros hijos pues depende mucho de la manera que nosotros nos relacionamos como matrimonio, como marido y mujer. Un buen matrimonio, un matrimonio sustentado en la palabra de Dios, pues espera que podamos tener cierto éxito, ¿no?, en la crianza de nuestros hijos. Pero al leer este pasaje, desde el 18 en adelante, cuando habla de los matrimonios, cuando habla de los hijos, cuando habla más adelante de la relación, aquí menciona a los siervos y los amos, que pudiéramos de alguna manera hablar, aunque es muy grande la diferencia, ¿no? Y eso lo miraremos la semana entrante acerca de los que somos trabajadores y tenemos un empleador, o el empleador, ¿verdad?, también para con sus trabajadores. Y algo que miramos aquí, el común denominador, es de una palabra que aparece algunas ocasiones aquí y que tiene que ver con la obediencia, ¿verdad? La obediencia. Y esta palabra es muy importante porque definitivamente ahí está la clave, ¿no?, de el éxito que nosotros podamos tener en lo que la palabra de Dios nos pide a cada uno de nosotros. En la carta a los Efesios que estuvimos mirando el día de ayer, en el capítulo 5, verso 21, dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Y esto nos habla que todos nosotros, independientemente de nuestra posición que tengamos en la familia o en la sociedad, absolutamente todos nosotros estamos bajo sujeción de alguien más. En lo que miramos aquí, miramos que
a las esposas, ¿verdad? Se les llama a estar sujetas a sus maridos. Sin embargo, los maridos tienen una responsabilidad también para con sus esposas y se les pide que amen a sus mujeres, ¿verdad? Porque somos responsables delante de Dios de la manera que nosotros vivamos con nuestras mujeres. A los hijos se les pide que obedezcan a sus padres, pero también a los padres se les pide, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad delante de nuestros hijos, para con nuestros hijos más bien, y vamos a dar un día cuenta delante de Dios de lo que nosotros hicimos con nuestros hijos. Más adelante se le pide a los siervos también que se sometan a sus amos, ¿verdad? Pero también miramos cómo los amos al mismo tiempo tienen una responsabilidad delante de Dios, cómo tratan en aquel tiempo, pues a sus siervos, ¿no? Y en el día de hoy, a sus trabajadores. Entonces esta palabra es la que predomina en este pasaje corto que nosotros miramos en el capítulo 3 del 18 al 25. Y es relevante esta palabra obediencia, porque si algo nosotros miramos en el tiempo que nos ha tocado vivir, es precisamente lo contrario a eso, ¿verdad? La rebeldía, la no sujeción a las leyes o no solamente a las leyes escritas, sino a lo que la conciencia nos dicta, ¿verdad? En el caso de los hijos, pues miramos una tremenda rebeldía, una desobediencia de los padres como, creo yo, como nunca se había visto. Tal vez que tenemos la manera de estarlo observando, ¿verdad? En el día de hoy, con los medios de comunicación tan cercanos que tenemos y que podemos estar mirando en tiempo real lo que está sucediendo, no solamente los hijos con sus padres, sino en la sociedad donde vivimos cada vez más, ¿verdad? Miramos la rebeldía de la gente hacia las autoridades, hacia las personas que representan a la autoridad. Miramos cómo los estudiantes se rebelan en sus escuelas a sus maestros, cómo no obedecen a sus maestros. No solamente no obedecen, sino que actúan de una manera rebelde. ¿Cuántos de nosotros hemos mirado, ¿no?, en extractos de videos en el internet, como jovencitos o jovencitas agrediendo no únicamente de palabras, sino a veces hasta físicamente a sus maestros? Entonces, ¿a qué se debe eso? Que vivimos en un tiempo en donde nadie nos escapamos, ¿verdad? Porque decimos todos nosotros, no hay una sola persona que esté libre de sujeción. Alguien pudiera pensar, ¿verdad?, en su mente, que tal vez no está sujeto a nadie, pero la realidad en los hechos, ¿verdad? La realidad y sobre todo de la palabra de Dios nos dice que todos nosotros estamos bajo autoridad. Entonces, ¿a qué se debe eso que nosotros estamos viviendo? Pues precisamente al orden, ¿verdad?, que Dios estableció en un principio y que lo miramos la semana pasada, que se trastocó en el huerto del Edén. ¿Por qué? Por una desobediencia, por un mandamiento que Dios dio en un principio al hombre, y decidió desobedecer ese mandamiento, y a partir de ahí algo pasó en el corazón de todos los seres humanos, que voluntariamente, no mecánicamente, ¿verdad?, o no estamos programados en contra de nuestra voluntad, pero algo pasó en nuestros corazones, que tenemos esa tendencia a la rebeldía y a la desobediencia. Por eso lo que hablábamos la semana pasada, donde habla a las mujeres y les dice, ¿verdad? Ya lo miramos la semana pasada, pero básicamente nos pide tanto a mujeres como a hombres que regresemos a ese plan original que Dios tenía para nosotros, y que es precisamente el punto principal de la conversión, de la salvación de los seres humanos. Volver, venir de regreso a lo que Dios había establecido en un principio, de manera que cuando Dios nos llama a sus caminos, la instrucción de la palabra de Dios va encaminada precisamente a eso. Entonces, lo que nosotros estamos viviendo es precisamente porque algo cambió. El mundo entró en un desorden que va en descomposición
cada vez más profunda y más fuerte. Nosotros como iglesia tenemos la gran bendición de poder regresar a ese punto, pero en la experiencia personal, hermanos, nos damos cuenta que es muy difícil, ¿verdad? Que no es tan fácil como decir, voy a recibir al Señor Jesucristo y el día de mañana mi familia va a ser perfecta, va a ser la familia ideal. Tenemos algo en nuestros corazones con lo que batallamos todavía, y que es precisamente el pecado que se opone, ¿verdad?, a los cambios profundos que Dios desea hacer en nuestras vidas. Entonces aquí en el versículo 20, el apóstol Pablo le dice a los hijos, les está diciendo directamente, ¿verdad? Porque viene aquí esta palabra, hijos, obedeced a vuestros padres. En el caso de los esposos, ¿verdad? Tal vez la semana pasada alguien hubiera quedado fuera y dicho, pues yo todavía no estoy casada o no estoy casado. Probablemente esto me sirva para en un futuro cuando yo forme un matrimonio. Pero en el caso de los hijos, hermanos, todos nosotros, si no somos padres, somos hijos. No aparecimos de la nada, ¿verdad? No llegamos de la nada, ¿no? Todos nosotros somos producto de la unión de un hombre y de una mujer. Y esta palabra se dirige específicamente a los hijos, y más adelante en el siguiente versículo también a los padres, porque, les repito, no quedamos nadie fuera de esto. De hecho, las demandas que se le hace a las mujeres casadas y la demanda que se le hace a los hijos pareciera ser que son más fuertes y más radicales que a los esposos o a los padres, pero en realidad no es así. La demanda más seria y la responsabilidad más grande está dirigida hacia los esposos y hacia los padres. Entonces les dice el apóstol Pablo en esta carta, les dice a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y repito, en un tiempo, hermanos, que esta palabra es inquietante, ¿verdad? Decía la semana pasada, se ha convertido en una grosería, en una palabra altisonante que a todos nosotros no nos causa placer, o nos causa gozo, nos causa alegría el andar en ella o en practicarla. Pero hay algo que tenemos que recordar, hermanos, antes de continuar con esto, que esta carta está dirigida principalmente a la iglesia, ¿verdad? El escritor está escribiendo, valga la redundancia, a una iglesia que está en esta ciudad, en Colosas, a hermanos creyentes que se congregan ahí en esa ciudad, y les está hablando de la nueva vida, ¿verdad?, que ellos deben de vivir por consecuencia, por causa, por el efecto que debe de estar causando en ellos el haber entregado sus vidas a Jesucristo. Lo que el Evangelio está o debe de estar produciendo en sus vidas. Pero ¿cómo es que nosotros llegamos a los caminos del Señor? ¿Cómo es que nosotros de repente llegamos y decimos, soy creyente, soy cristiano, soy hijo de Dios? Bueno, pues todo comenzó precisamente porque nos sometimos, ¿verdad? Nos sujetamos. Como nos recordaba ayer el pastor, el significado de la palabra, nos pusimos debajo de esa autoridad de la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que nos dicen que somos pecadores, que no hay escapatoria para nosotros, al menos que nosotros entreguemos nuestras vidas al Señor Jesucristo, que creamos en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y recordemos la demanda principal del Evangelio, que lo comentamos la semana pasada en Marcos capítulo 1, versículo 15, donde llama a todos, dice, a creer en el Evangelio y a arrepentirnos. Entonces el llamado al arrepentimiento es un mandato de Dios para que los seres humanos obedezcan a ese mandato y se arrepientan.
De manera que cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, obedecimos ese mandamiento, obedecimos a Dios, creímos que éramos pecadores, lo que la palabra de Dios nos dice, y que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener salvación, vida eterna, y pudiéramos tener libertad del pecado y de la vana manera en que nosotros estábamos viviendo. Entonces, está hablando a hombres y mujeres que conocemos, ¿verdad?, de inicio, de fundamento, de base, la obediencia, porque nos hemos puesto debajo de la autoridad de Dios y de su palabra. Entonces, en el caminar como cristianos, más adelante, en este caminar en el que estamos todos nosotros, entonces viene la palabra, viene la instrucción del Evangelio para creyentes en Cristo, en donde ciertamente batallamos, nos retorcemos y a veces nos negamos temporalmente, pero finalmente nosotros terminamos sujetando nuestras vidas, ¿verdad? Porque es el llamado del Evangelio para cada uno de nosotros. De manera que cuando Pablo escribe y le dice a los hijos, obedeced a vuestros padres, habla en su gran mayoría a hijos que han experimentado la salvación de sus almas. Pero no únicamente, aquí tengo que aclarar también, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, yo todavía no he tomado esa decisión de obedecer al Señor, entonces yo quedo libre. Pero ese llamado es universal para todos. Es un llamado natural, es un llamado lógico. Cuando nosotros nacemos en este mundo y crecemos y empezamos a tener conciencia de nuestras vidas, nosotros nuestra conciencia nos comienza a dar testimonio, ¿verdad?, que estamos bajo la autoridad de alguien más, de nuestros padres, y nuestra conciencia nos llama y nos dice que debemos nosotros de sujetarnos a ellos. De manera natural también nosotros desobedecemos a esa palabra, pero sí de una manera amplia y total. Cuando el apóstol Pablo habla esta palabra a los hijos, le está hablando de algo noble y justo para todos nosotros. La semana pasada, al hablar del llamado a las esposas, cuando le dice a las casadas que estén sujetas a sus maridos, explicábamos la palabra, ¿verdad? Y el pastor ayer nos habló de esa palabra, y la sujeción de las esposas a sus maridos. En términos generales mirábamos que era una sujeción voluntaria, ¿verdad? Donde voluntariamente las mujeres creyentes, al ser enseñadas en la palabra de Dios y comprender el propósito original y todo lo que tiene que ver con esto, y que son llamadas como todos nosotros a libertad. Hemos sido llamados a la libertad en Dios, somos libres. Y en esa libertad a la que Dios nos ha llamado, nosotros, o las mujeres en este caso, libremente ellas deciden sujetarse voluntariamente a sus maridos. Y lo hacen, o se espera que así se haga, ¿verdad?, gozosamente y voluntariamente, en obediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo para llamar a los hijos a obedecer a sus padres, ese es un mandato que no admite réplica, que no admite, ¿verdad?, una respuesta que no sea sí, amén. Esta palabra obedecer es la palabra similar a la anterior, se escribe hupokao, literalmente significa subordinado, que significa oír bajo. Es la construcción de dos palabras que significa oír bajo, es decir, escuchar atentamente, prestar atención o ajustarse a un orden o autoridad. Y como ejemplo tenemos en Mateo capítulo 8, verso 23 y 27, cuando el Señor Jesucristo
calmó la tempestad, ¿verdad?, que iba con sus discípulos. Y al final de esa experiencia, aquellos hombres quedaron admirados, decían: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen?, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo le dijo al mar y al aire: calla y enmudece, no hubo otra opción para los elementos, fíjese, de la naturaleza, más que obedecer la palabra de Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 27, cuando miraba la gente al Señor Jesucristo expulsando a los demonios, hablándoles con autoridad, ellos se preguntaban y decían: ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Es decir, que cuando el Señor Jesucristo se encontraba con estos espíritus malignos y los mandaba callar, o los mandaba que salieran fuera de las personas en las que habían tomado posesión, pues simplemente no les quedaba otra alternativa que obedecer a la palabra de Dios. No había otra opción. Esta palabra necesitamos comprenderla, que nos llama a nosotros a obedecer a lo que se nos está llamando. Y cuando el apóstol Pablo en la palabra nos dice a los hijos, todos que somos hijos, aunque nuestros padres, algunos ya pasaron en la presencia del Señor, nos dice esta palabra: obedecer a vuestros padres. Entonces tenemos que entender esta razón, ¿verdad?, que no nos queda otra opción más que atender a la palabra de Dios. Y este es un mandamiento, les digo, universal para todos los seres humanos, pero con más razón para nosotros como creyentes, que se nos instruye en la palabra de Dios. Les decía hace unos momentos, todos los que estamos aquí en esta mañana somos hijos, ¿verdad? Y podemos nosotros, por experiencia personal, poder entender eso, ¿verdad?, lo que es la sujeción a los padres. Y en lo personal, en lo que a mí respecta, pues mis padres ya pasaron a la presencia de Dios hace ya algunos años atrás. Primero falleció mi mamá y después mi padre. Y debo decirles que la gran mayor parte de mi vida yo fui un hijo rebelde, desobediente, que no atendía las instrucciones de mi padre ni de mi madre. Incluso cuando crecí, incluso, hermanos, después de ser creyente, yo batallé para sujetar mi vida a mis padres. Ayer mirábamos algo muy interesante, que la obediencia a los padres se da en un término de edad, ¿verdad? Cuando los hijos son pequeños y están a cargo de sus padres, o están viviendo con sus padres, pero llega un momento donde ya nosotros como hijos nos independizamos, salimos fuera de casa. Sin embargo, nosotros debemos de seguir nosotros honrando a nuestros padres. Eso es lo que vamos a tocar un poquito más adelante. En este caso, mi padre, aparte de ser mi padre, fue mi patrón por muchos años. Entonces yo quebrantaba doblemente estas, ¿verdad? Si me sigo más adelante, en donde los siervos deben obedecer a sus amos, en este caso, pues traducido en este tiempo, los trabajadores a sus patrones o a sus empleadores, pues yo quebranté tremendamente estos mandamientos, hermanos, terriblemente, ¿verdad? Y eso trae inquietud al corazón, hermanos, de los hijos, cuando quebrantamos esa gran ley de Dios, de someternos a nuestros padres. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, le doy gracias a Dios que en el caso de mi madre, cuando ella duró muchos años por un padecimiento renal y estaban dándole diálisis 3 veces por semana. Y recuerdo que en una ocasión nos hablaron, porque ella ya sus últimos años los pasó en Estados Unidos, en casa de una de mis hermanas, y por cuestión del tratamiento que le estaban dando. Y recuerdo que más o menos alrededor de un año antes que ella falleciera, nos hablaron de Estados Unidos para decirnos que mi madre estaba muy grave en el hospital y que los pronósticos eran reservados.
Recuerdo que inmediatamente pues nos subimos al carro y nos fuimos a hacer línea para cruzar. Todavía no estaba la otra garita. Y yo recuerdo que al estar haciendo línea, me acuerdo que yo pensaba en mi corazón como cristiano. Yo decía, Señor, no he sido un buen hijo. Permíteme tener a mi madre un tiempo más para poder darle la dicha de ser un buen hijo para ella. Mi familia que está aquí reunida sabe lo que pasó, ¿verdad? Podemos calificar aquello como un milagro de Dios, lo que sucedió con mi madre. El Señor la levantó de ese hospital y pudo vivir un año más, hermanos, donde yo pasé el mejor año de mi vida con mi madre. Yo no fui un hijo muy cariñoso, hermanos. Que anduviera apapachando a mi mamá. No hay quienes se le dan así, ¿verdad? Yo tengo un hermano que es muy... Así es él. Y así fue con mis padres. Muy apapachador, con mi madre sobre todo. Pero yo recuerdo cuando mi madre falleció, hermanos. Cuando mi madre falleció y a punto de sepultarla, yo recuerdo que yo no paraba de acariciar a mi madre ni de besarla, su cuerpo, inerte ya. Pero ¿por qué no hice eso antes de que mi madre no pudiera darse cuenta, no pudiera sentirlo? Yo había escuchado antes, hermanos, otros testimonios, cuando mis padres vivían, de hombres y mujeres que decían, yo ya perdí a mis padres, usted que los tiene, aprovéchelos. Pero se nos hace como un cliché, ¿verdad? Como una frase muy trillada, muy repetida. Oh, sí, otra vez lo mismo. Pero cuando nosotros pasamos por esa situación y circunstancias es cuando nos damos cuenta. Pero le doy gracias a Dios que ese último año me pude yo allegar mucho a mi madre. Convertida en el Señor, ya platicando, conversando las cosas de Dios con ella, fue un inmenso placer que Dios me concedió. En el caso de mi padre, ya después de creyente, mi padre tenía una particular manera de ser. Tenía una habilidad para hacer que otros se desesperaran. Y yo no le daba la honra que él merecía, no por lo que era o por sus méritos, no, porque era mi padre, simple y sencillamente. Pero mi padre enfermó también, ya de edad grande, de cáncer de próstata, y él duró como 1 año y medio convaleciendo. Ese, hermano, fue el mejor año y medio para mí que yo pasé con mi padre. Pero yo hacía memoria, ¿verdad? Porque él fue mi patrón, le digo, también. Y yo me lamentaba terriblemente, porque cuando mi padre estaba fuerte en el negocio y yo trabajaba ahí, ¿por qué no me puse enteramente a su servicio y lo honré con la honra que necesitaba? Demasiado tarde. Le agradezco a Dios ese último año y medio que fueron los mejores, donde yo pude honrar a mi padre y en su misericordia. Fíjese lo que yo pensaba en aquel tiempo, porque al principio yo comenzaba a pensar, Señor, te doy gracias porque me permitiste a mí poder pasar unos buenos años con mi padre, pero no, hermano, la misericordia no era para mí, era para él, que necesitaba en esos momentos quien lo cuidara, quien viera por él. Puso a mis hijos, a Manuel y a María, en quienes estoy eternamente agradecidos por lo que cuidado que les dieron a mis padres, a mi padre principalmente. Pero eso que Dios permitió fue para él. Tener la dicha de mirar a su hijo menor los últimos años de su vida en su postración. Todos nosotros somos hijos, hermanos, y hay algunos aquí que todavía están
a tiempo de hacer arreglos en sus vidas y honrar a sus padres como ellos le merecen. Entonces estamos en que esta palabra que menciona el apóstol Pablo no admite discusión, no admite, déjame pensar a qué voy a hacer, no es, hijos, obedezcan a sus padres. Obviamente está la posibilidad de que nosotros desobedezcamos a esa palabra, ¿verdad? Y nos neguemos a hacerla con sus consecuencias que ello nos trae, ¿verdad? También a nuestras vidas. Y que un poquito más adelante vamos a mirar eso. ¿Por qué el apóstol Pablo da ese mandamiento a los hijos? Obedezcan a sus padres. Está hablando de los hijos pequeños, ¿verdad? Porque la edad ideal para la crianza de nuestros hijos es desde pequeñitos. Desde que ellos comienzan a tener uso de razón en su conciencia, ¿verdad? Y no se pueden valer por sí mismos. No están maduros ni emocional, ni mental, ni espiritualmente para tomar decisiones por ellos mismos. De eso de manera natural, pero de manera espiritual, la palabra de Dios nos dice que ellos también son pecadores. Aunque no se desarrolla, ¿verdad? Todavía en su plenitud como se ha desarrollado en nosotros, pero traen también esa semilla, ¿verdad? Aquello que pasó en el huerto del Edén, ellos también lo traen en su corazón. El salmista David en el Salmo 51, versículo 5, él escribió: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El apóstol Pablo no está hablando porque pareciera que ese es lo que nos suena al escuchar estas palabras. No está diciendo David aquí en este versículo que la manera en que lo concibió su madre fue una manera pecaminosa, ¿verdad? Porque tuvo que ver ahí una relación íntima y por eso en pecado lo concibió. No, está diciendo literalmente, podemos decir, como dice la Nueva Traducción Viviente, dice: soy pecador de nacimiento. Eso es lo que David está diciendo en ese capítulo 51. Si conocemos ese Salmo 51, es un salmo de penitencia de David después de haber fallado terriblemente, de haber cometido homicidio y cometido adulterio, y cómo fue confrontado tremendamente por el profeta Natán y fue movido al arrepentimiento. Él escribió este salmo de penitencia, ¿verdad? Escribiendo estas palabras y diciendo: soy pecador de nacimiento, reconociendo su maldad. Entonces nosotros podemos decir, hermanos, que nuestros hijos son pecadores desde que ellos nacen. Es algo difícil, ¿verdad?, para nosotros comprender. Cuando miramos a nuestros hijos vulnerables, ¿verdad?, pequeñitos, que no dicen nada, ¿no? Están quietecitos ahí. Pero conforme ellos van creciendo, nosotros podemos darnos cuenta que hay actitudes de rebeldía desde temprana edad. Cuando ellos tienen la capacidad, empiezan a tener la capacidad de decidir, ellos comienzan a rebelarse a las ordenanzas y a los mandamientos de sus padres. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que Dios miró que el mal se había expandido tremendamente. Dice el versículo 5, dice todo, y vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El designio de sus corazones, lo que sus corazones decidían hacer, siempre tenían que ver con el camino equivocado. Jeremías capítulo 17, versículo 9, este pasaje tan conocido que habla del corazón del ser humano y dice: engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? Estas palabras en el hebreo significa que somos incorregibles, que no hay manera de que podamos corregir eso. Entonces Dios, en su sabiduría, en su gran sabiduría, pone a los hijos bajo el cuidado de sus padres para que lo guíen en esta vida tan tremenda y tan difícil que es este mundo. Y se obedezcan a vuestros padres
en todo. Estuvimos mirando ayer también la excepción, ¿verdad? En todo, ¿qué pudiera ser la excepción? Pues cuando los padres quieren obligar a sus hijos a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, en contra de su integridad física, de su moralidad, ¿verdad? Entonces los hijos pueden negarse a hacer lo que dicen sus padres. Eso es importante saber, ¿verdad? Importante saber, hermanos, eso. ¿Por qué ocurren tanto? Ese es el torcimiento en el que vivimos en este tiempo tan terrible. Nos asombraríamos, hermanos, el saber la cantidad de personas que han sido abusados por sus propios padres. Estuve mirando, comencé a ver una serie de un par de jóvenes hace tiempo de eso, que fueron condenados por asesinar a sus padres. Comenzó a salir a relucir que ellos habían sido tremendamente abusados por sus padres. Entonces, a partir de eso surgió un movimiento en donde muchos hombres empezaron a salir, ¿verdad? Y a decir: yo también fui abusado por mi padre. El mal entendimiento, la sujeción de decir: este hombre estoy bajo el cuidado de él, ¿verdad? Está para protegerme, para cuidarme, entonces esto que me va a hacer es parte de... Necesitamos, hermanos, en este tiempo sacar estas cosas a la luz y proclamarlas y saber qué es lo que realmente Dios pide de nosotros. Pero definitivamente no podemos poner en duda esto que el Señor pide a los hijos, que obedezcan a sus padres por esa razón, porque son pecadores y no podemos confiar en nosotros mismos. Esa es una característica nuestra, ¿verdad? Que vamos creyendo y vamos diciendo: no, pues yo. La autonomía es parte del pecado, la independencia que queremos nosotros tener de nuestros hechos y de nuestros actos es parte de la pecaminosidad de nuestro corazón que nos engaña. Les decía hace unos momentos, los mejores años para instruir al niño es su temprana edad, de la edad de 2 años a 6 años más o menos, es cuando lo que absorben eso se queda sin lugar a dudas en su corazón. Más allá de esa edad es muy difícil, pero en esos años es donde ellos están listos para absorber. Si nosotros nos hemos dado cuenta, hermanos, y pensaba yo en aquellos muchachitos que traíamos a la iglesia de la colonia Carranza, ¿se acuerdan? Creo que ellos ya, alguno que otro llegó a estar aquí ya. Pero a ellos les encanta, a los niños, ¿verdad?, venir a la iglesia. Creo que algunos de los niños son los que le dicen: papá, vámonos a la iglesia. Pero nosotros fuimos observándolos cómo uno a uno se fue retirando cuando llegaba una edad de adolescencia. ¿Por qué? Porque sus padres no estaban aquí. Si para nosotros como padres es difícil, ¿verdad?, estar lidiando con nuestros hijos en un momento dado para llevarlos a la iglesia casi en obligación, cuanto más aquellos que no están sus padres aquí. Entonces, ¿cómo miramos que uno tras otro se fue retirando hasta que no quedó ninguno aquí? Pero cuando eran pequeños era la edad, ¿verdad?, ideal para sembrar en el corazón de nuestros hijos. El Proverbio capítulo 13, versículo 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y este proverbio tan conocido, Proverbio capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que entender que los proverbios no son promesas, hermanos, que se van a cumplir irremisiblemente. Son dichos de sabiduría que nos aconsejan a nosotros cómo hacer las cosas en esta vida. Y
si lo hacemos así, tenemos altas probabilidades de las cosas salgan bien. Si nosotros instruimos a nuestros hijos desde pequeños, hay muchas probabilidades de que cuando ellos crezcan y sean viejos, mantengan esos principios, esas enseñanzas que tú les enseñaste. Y nosotros como cristianos, hermanos, no solamente la instrucción bíblica, ¿verdad? Es la principal, porque es la principal, pero hay instrucción en todas las áreas de su vida, pero la principal, hermanos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Yo le decía al iniciar, si yo al estudiar esta palabra, yo me doy cuenta, ¿verdad?, cómo estuve yo falto de todo esto. Pero una de las cosas que podemos hacer es de que aquellos que están todavía en posibilidades lo hagan así. Esto que estamos mirando hace unos momentos, hace 5 o 10 minutos, que es lo que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Que hay algo en sus corazones que les va a jugar una mala pasada tarde o temprano. Que hay una naturaleza, ¿verdad?, que se ha empezado a manifestar en sus vidas desde temprana edad, y enseñarles, ¿verdad? Cuando eso suceda, mira, esto está sucediendo porque tu corazón es rebelde por naturaleza. Y cuando crezcas, esa tendencia te va a jugar cosas difíciles, ¿verdad?, en la vida, que van a poner en riesgo la integridad misma de la persona. Tenemos que enseñar, hermanos, a nuestros hijos que el pecado los asedia, que no está allá afuera esperándolos, hermanos, en la esquina, ¿verdad?, con las malas compañías. No, está dentro de su corazón, en lo más íntimo, donde inclusive ni nosotros podemos intervenir, sino únicamente Dios. Lo que podemos hacer nosotros es plantarles la semilla del Evangelio, de la palabra de Dios en sus corazones, y una vez que ellos estén en ese punto, ¿verdad?, donde vayan a tomar esa decisión, y que miramos que la naturaleza nos indica, ¿verdad?, la palabra de Dios, que los designios del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Entonces, cuando estén en ese momento crucial en la vida, donde la misma conciencia les dice, eso no está bien, ellos recuerden y digan, mis padres me advirtieron de esto por medio de la palabra de Dios. Y tomar conciencia, hermanos, de lo que nuestros hijos van a hacer en un momento dado, que nosotros también somos corresponsables de ello. El día de ayer estaba mirando una caricatura en el teléfono, en la internet, donde estaba una muchacha al pie de una lápida, de una tumba, y era la de su mamá. Y decía ahí la muchacha, ¿verdad? Decía, ¿ahora a quién le voy a echar la culpa? Porque somos responsables, hermanos, de nuestros actos, de lo que nosotros hacemos. Cada uno es responsable. Hablando de los matrimonios, por ejemplo, yo soy responsable de la espiritualidad de mi esposa, de su entrega al Señor. Yo como esposo, porque se me pide a mí, ¿verdad?, que la sustente, que la ayude a que se purifique, ¿verdad? Es una responsabilidad mía el procurar que eso haga ella, y a mí se me va a demandar un día si lo hice así o no lo hice así, pero ella va a dar cuenta de su propia vida, de lo que ella hizo como responsable. Igualmente nosotros como hijos, hermanos, vamos a dar cuentas, pero nosotros como padres también de lo que hicimos. Yo voy a dar cuentas, hermanos, de lo que hice con los hijos que Dios me dio. El ejemplo de Jesús, hermanos. Jesús, el Hijo de Dios. En el capítulo 2 de Lucas, versículo 41 al 52, nos dice que Jesús tenía 12 años de edad cuando salió en una caravana con sus padres y parte del pueblo a las festividades a Jerusalén. Y en ese trayecto sucedió algo, ¿verdad? Él se extravió, sus padres lo perdieron de vista por un momento y estaba
con los sacerdotes judíos, discutiendo acerca de la palabra de Dios. Pero una vez que lo encontraron, dice que se regresaron y que Jesús iba sujeto a sus padres. Desde esos momentos, a tierna edad, 12 años de edad, Jesús sabía quién era. Era el Hijo de Dios. Y sabía que aquel hombre, aquella mujer, María y José, eran las personas a quien Dios les había delegado la responsabilidad de que criaran a su hijo. Cuando lo encontraron discutiendo con los sacerdotes, les dijo: no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Aunque él sabía todo eso, él voluntariamente se sujetó a sus padres como un ejemplo para que lo que nosotros también debemos de hacer con nuestros padres. Hebreos capítulo 5, versículo 8, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y qué fue lo que padeció Jesús? Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mismo Señor Jesucristo nos da el gran ejemplo a nosotros como hijo de una sujeción a sus padres terrenales, pero una sujeción eterna a su Padre que está en los cielos. En Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3, es un pasaje paralelo a este, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es uno de los 10 mandamientos, que Dios le dio a Moisés: honra a tu padre y a tu madre. Nosotros como hijos y quienes tienen a sus padres aún, y aunque no los tengan, la honra a nuestros padres, en el recuerdo que ellos nos dejaron, ¿verdad? Que somos llamados nosotros en una edad adulta ya a honrar a nuestros padres. ¿Y por qué dice el escritor, verdad, el mandamiento original en Éxodo capítulo 20, versículo 12, y lo repite aquí el apóstol Pablo, donde dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra? Quiero leerte 2 versículos nada más de la seriedad del asunto en cuanto a la obediencia a nuestros padres. En Éxodo capítulo 21, versículo 15, dice: el que hiera a su padre o a su madre, morirá. Éxodo 21, 17, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Entonces, en el Antiguo Testamento la advertencia es: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque puedes perder tu vida. Porque prácticamente, lo podemos mirar nosotros así, lo podemos ver a un delito en el pueblo de Israel, el faltar el respeto a sus padres. ¿Se lo merecen o no se lo merecen? Ese no es el punto aquí, hermanos, y ese es un punto importante que nosotros debemos de meditar en ello. ¿Cuántas personas no tienen un padre alcohólico, drogadicto, mujeriego, una madre irresponsable? Obviamente se hace el asunto más difícil, ¿verdad? Un poquito más laborioso de hacer para poder obedecer este mandamiento. Sin embargo, aquí, como lo miramos, literalmente no nos pone ninguna cláusula. Honra a tu padre y a tu madre solamente si son buenos padres, o si lo merecen, ¿verdad? O si son dignos de esa honra, pues hónralos. Si no, pues olvídate de ellos. Haces bien en abandonarlos, en no hablarles, en dejarles, en faltarles al respeto. Yo les comentaba hace unos momentos la experiencia, hermanos, como hijo de mis padres. Me lamento en gran manera, irremediablemente, de tantos años que yo perdí de poder vivir en esa bendición, porque es una bendición, hermanos.
Tal vez algunos que están aquí no tienen a sus padres ya, ¿verdad? Y sí es demasiado tarde para algunas cosas, pero no es demasiado tarde para que tú honres su memoria y su recuerdo. Porque muchas veces después de su partida, ¿verdad?, sigue habiendo cosas en el corazón acerca de aquellos hombres o de aquellas mujeres a quienes nosotros calificamos como que no hicieron bien las cosas. Eso trae incertidumbre en nuestros corazones y falta de paz. Simplemente volvernos a Dios, hermanos, y pedirle perdón al Señor por eso que hay en el corazón. Y si tienes a tus padres, pues vuélvete a ellos y hónralos. Te lo digo por experiencia, es una gran bendición. En una ocasión yo acudí a un funeral de un tío mío, y ahí estaba un pastor. Estaba ahí porque era amigo de uno de sus nietos, y estaba mi padre ahí. Yo ya era cristiano, no era pastor, pero era cristiano. Les decía hace unos momentos, mi padre tenía esa virtud de repente sacarlo a uno de sus casillas, ¿verdad? ¿Por qué te ríes? Que mi hijo vivió mucho los últimos años con él y le sirvió mucho a mi hijo, pero lo conoció a mi padre también. Y no es que fuera malo, ¿no?, sino algunas cosas en donde uno tiene, como todos tenemos, ¿verdad?, y tiene uno que tener paciencia. Yo andaba con mi papá para todos lados, íbamos al negocio de la tapicería, yo iba con él y venía y íbamos, o sea, todos los días, pues. Y de repente hay entre paréntesis, una serie que daban antes de los polivoces, y hay una frase que salía y, ay, apá, así le decía yo a mi papá, ay, apá. Entonces me acercó este varón y me dice, empezamos a platicar, y ya estaba mi papá, y mi papá, y me dice, oh, qué bendición, me dice, qué bendición tener un anciano en casa. Eso me golpeó el corazón, hermano, porque yo no lo miraba así. Me avergoncé y lo guardé en mi corazón. ¿Sabes una cosa que he estado observando, hermanos? La molestia que causan los hijos el hacerse cargo de sus padres. Te toca ir a ti, ay, no, tengo cosas que hacer. El trastocamiento, hermanos, del orden de Dios nos ha llevado a un punto miserable. ¿Cuánto hicieron nuestros padres por nosotros? Tal vez, decía el hermano ayer, ¿verdad?, porque hablaba acerca de las madres, y una hermana de las que venía de otra iglesia y dijo, no todas. Es verdad, hay madres desnaturalizadas, hay padres también. Pues qué barbaridad, ¿no? O sea, no deberían ser ni llamados padres, pero en términos generales, hermanos, en la bondad de Dios todavía les ha dado a las madres ese instinto maternal, ¿verdad? ¿Cuántas madres dormidas, ¿no? Dormidas, despiertan buscando al bebé, ¿no? O no tienen nada encima, empiezan. ¿Cuánto no hicieron esas madres por nosotros? Yo les he comentado en alguna ocasión, que algo se me quedó grabado mucho en mi mente. Cuando, pues yo creo no tenía ni 5 años de edad, porque apenas me acuerdo entre nubes. No había refrigeraciones, había puros coolers de esos de agua. Cuando estaba húmedo, pues no servían de nada, ¿no? Me acuerdo que una vez que se fue la luz, y yo estaba en unas literas, estaba abajo, y me despertó el ruido, ¿verdad? Un ruido. Y era mi madre de madrugada echándome.
echándome aire con un periódico. Qué miserables, hermanos, nos volvemos al descuidar a aquellos que tal vez en su ignorancia, hermanos, en su poco conocimiento, en su poca instrucción, ¿verdad? No lo hicieron de la manera perfecta, pero yo a mi padre no lo miraba a veces en todo el día, hermanos. Se iba desde temprano y ya no, a veces no lo miraba porque todo el día no estaba, digo, no era cristiano en aquellos tiempos, ¿verdad? Tampoco era un ángel de Dios, pero la mayor parte de ese tiempo estaba tratando de traer el sustento a casa. Mi madre la crió su abuela. Su madre la dejó con su abuela y su abuela la crió. ¿Qué tanto podía esperar yo de ella, hermanos? Mi padre, la mamá de él, los dejó a su esposo, o sea, dejó al papá de mi papá, a mi abuelo, pues, que no conocí. Los dejó y se fue con otro hombre cuando él era un niño. Siendo niño, su papá murió de cáncer y él se tuvo que vivir a una casa de unos primos, y él me platicó a mí cómo lo hacían a él menos, ¿verdad? Porque había muchos primos, hijos de sus padres, y cómo lo hacían a él menos. ¿Qué le puedo exigir a mi padre, hermanos? Sin embargo, hicieron lo que pudieron. Estoy seguro que tus padres también hicieron lo que pudieron contigo. Quienes no los tenemos, hermanos, honremos su memoria. Ya no nos ven, no nos escuchan, pero al acordarnos de ellos, digamos gracias, Señor, por esos padres que tú me diste. En tu sabiduría. Fueron los padres que a mí me tocaron. Si los tienes, qué bendición. Están ahí contigo. Yo pensé que siempre iban a estar ahí. En el fondo sabe uno que no, ¿verdad? Pero como que no alcanza uno a visualizar ese día. ¿Hay alguna cláusula entonces, hermanos, para respetar y para honrar a nuestros padres? Pregunto yo, ¿la hay? Bíblicamente, alguien me puede decir, hermano, sí está Hechos, ¿verdad? Que miramos hace ratito, 5:29, donde si nos quieren obligar a hacer algo malo, inclusive si atentan en contra de nuestra seguridad, de nuestra integridad, tenemos el derecho, ¿verdad?, de ir a la autoridad y decirles, este hombre me hizo daño o me quiere hacer daño. Sin embargo, no podemos llevar el asunto al extremo, ¿verdad? Porque es otra cosa que está sucediendo en este tiempo, que muchos jovencitos y niños no conocen la corrección, hermanos, dura, que a veces necesitamos por la gravedad de lo que hay dentro de nosotros. Hiérelo con vara, dice el proverbio, que no morirá. Es lícito golpear a nuestros hijos. Oye, muy fuerte la palabra, ¿verdad? Si nosotros corregimos a nuestros hijos con el coraje encima, con la emoción encima y lo hacemos exasperados, con la paciencia fuera de sí, obviamente los vamos a dañar. No solamente por el golpe, porque estamos transmitiendo la carga, ¿verdad?, emocional negativa que hay en nosotros, de coraje, de ira. Pero lo que la palabra de Dios llama, ¿verdad?, a un niño pequeño de cierta edad, que podemos nosotros con amor, con sabiduría y con cuidado
corregirlos si es necesario, con la vara de la corrección. Hasta vendían unas varitas, ¿no?, en las librerías, la vara de la corrección, que no morirá. Probablemente lo salves de muchas situaciones difíciles en su vida. En esto que hemos mirado hasta este momento, hemos mirado lo que los hijos, ¿verdad?, necesitan obedecer. No hay otra opción. Nos dice a nosotros como hijos, quienes tienen a sus padres, nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué, hermanos? Como cristianos, como creyentes, hay una razón muy poderosa, hermanos, porque esto agrada al Señor. Algo que se despierta en nosotros como creyentes, cuando el Señor nos rescata y que va abriendo nuestro entendimiento en las cosas espirituales, va creciendo un deseo por nosotros agradar a Dios. Así como cuando éramos pequeños, que queríamos nosotros agradar a nuestros padres, ¿verdad? A cierta edad, ¿no? Ya después ya queremos agradar a nuestros padres. Así nosotros como hijos queremos nosotros agradar a nuestro Dios. Pues la obediencia de nuestros padres, esto agrada al Señor. Inferimos, hermanos, lo que no está aquí, que si no hacemos esto, entonces nosotros vamos a hacerles desagradables a Él, a Dios. Pero ¿qué nos pide a nosotros como padres? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En la carta a los Efesios dice: no los provoques a ira. Y ahí es donde como nosotros, los que somos hijos y padres, doble responsabilidad y doble meditación en lo que hemos hecho en cuanto a este papel. ¿Cuántas veces somos injustos, hermanos, como padres? No lo sabemos todos. Quisiéramos, ¿verdad?, que nos hubieran preparado para ir a una escuela de padres. Creo que últimamente hay algo así como una escuela de padres, pero tuvimos hijos y no sabíamos en realidad cómo criar a nuestros hijos. Se nos pasa la infancia decía mi mamá, perdón la palabra, pero decía, puro lengue, decía, puro lengue, puro, porque están chiquitos, ¿verdad? Les festejamos hasta las malas palabras, las groserías. Les festejamos las groserías. ¿No miran el internet? Los niños chiquitos que los ponen ahí para que digan groserías y ja. Y cuando crecen, vienen las consecuencias. No los podemos nosotros detener. En nuestra desesperación queremos hacer, ¿verdad?, algo para que sentimos que se nos están yendo de las manos y queremos hacer algo y nos desesperamos, nos impacientamos y somos en muchas ocasiones injustos con ellos. Uno de mis grandes dilemas es cuando mis hijos entraron en la adolescencia. Como creyente, el Señor me rescató a la edad de 27 años. Y yo mi adolescencia pues la crecí, ¿verdad?, como el común denominador, ¿verdad?, a las fiestas y esto y lo otro. Como cristiano yo no sabía cómo conciliar todo eso, ¿verdad? Mis hijos están creciendo. Papá, va a haber una fiesta. Carambas, ¿qué hago? Necesitamos nosotros la instrucción de la palabra del Señor para criar bien a nuestros hijos y para no provocarlos a ira. ¿Cuántas veces fui yo injusto con mis hijos, hermanos? La impotencia, ¿verdad?, que se debe de sentir. El saber que estás sujeto a esas personas y no puedes hacer nada, ¿verdad? Su palabra es la ley y no se dice nada más.
Así como los hijos de grandes deben de honrar a sus padres, ya la cuestión de uno no puede, ¿verdad?, mandar, decir. Así mismo nosotros como padres tenemos el deber, hermanos, de amar a nuestros hijos, y si nos equivocamos, pedirles perdón, como lo he hecho yo en algunas ocasiones. La palabra de Dios transforma, hermanos, pero no es en automático. A veces como evangélicos lo hacemos ver muy fácil, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¡Pum! ¡Vámonos! Vete a tu casa y verás que te declaro que tu familia va a ser salva, a todos, hasta el perrito de tu casa. Vamos y nos encontramos que es una lucha, hermanos, encarnizada, terrible, con nosotros mismos. Una lucha en que las mujeres batallan para recibir esta palabra. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos. Hombres, toma tu lugar que te corresponde, ama a tu esposa. Hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Por qué se van de la casa a tan temprana edad? ¿Por qué las hijas de 14, 15 años se van con el primer varón que pasa por la calle? Necesitamos a Dios, hermanos, en nuestras familias. Necesitamos a Cristo en nuestras familias. Decía el hermano ayer, si una enseñanza no trae una aplicación, no sirve de nada. ¿Qué podemos hacer nosotros, los hijos que están aquí, que tienen a sus padres? ¿Qué van a hacer con esta palabra? Tan sencilla pero tan directa. Entender que no tienes otra opción, sino que lo que dice aquí, que te pongas bajo la autoridad de tus padres. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como padres, hermanos? Como dicen los jóvenes, vamos a ponernos las pilas. El hubiera no existe, ¿verdad? Pero si yo me hubiera dedicado más a escudriñar la palabra de Dios específicamente en este punto, porque lo necesito, ¿verdad? Mis hijos están creciendo, necesito urgentemente. Recuerdo que una vez fui con el pastor, fíjese que está pasando esto y lo otro, y su respuesta me dio un libro, un librote así, léelo. Libro de psicología. Cuando aquí está, hermanos, la respuesta para nuestras vidas. No vamos a poder funcionar muy efectivamente en la iglesia si no aplicamos estos principios en lo íntimo de nuestras familias, de nuestras casas. Y todo tiene que ver con la obediencia, hermanos. El apóstol Juan escribió: los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros. Como cristianos, sí son difíciles algunos de cumplir, mas sin embargo nosotros nos sujetamos voluntariamente, amorosamente y gozosamente a los mandamientos de Dios. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, con esto terminamos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros.